Y bien, iniciamos. Pues el día de hoy le digo, vamos a ver un pequeño problema de estequiometría. Voy a intentar explicar primero las bases de estequiometría. Espero que con eso a Naomi le quede también claro y también a Pau sobre cómo se trabaja las cuestiones estequiométricas. Debemos recordar primero que la estequiometría es una rama de la química que se encarga de la determinación de las sustancias, las cantidades, fíjense, de las cantidades que participan en una reacción química. Eso es la estequiometría. Y tiene diferentes ramas. Por ejemplo, cuando tenemos un reactivo que esté en exceso, hablamos de estequiometría con reactivo limitante. O cuando hablamos de cantidades exactas, hablamos de reacciones estequiométricas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pastel, digámoslo así, para hacer un pastel no puede haber un ingrediente de más porque el pastel se echa a perder, ya no sirve, ya no sabe bien. Entonces las cantidades que se emplean, digámoslo así, en la cocina, se dice que son estequiométricas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la estequiometría el día de hoy. Tenemos poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar al máximo. La estequiometría, como acabo de mencionar, es la rama de la química que se encarga de determinar las cantidades que participan en una reacción química. Generalmente estas cantidades se van a expresar en una ecuación química. Aquí donde la letra minúscula es el coeficiente y la letra mayúscula es la sustancia. Tenemos, por ejemplo, la sustancia, cierta cantidad de la sustancia A que reacciona con cierta cantidad de la sustancia B para producir cierta cantidad de la sustancia C. Estas letras minúsculas que estoy marcando aquí se conocen como coeficientes estequiométricos y, como pregunta Paul, se obtienen a partir de un balanceo químico. El balanceo químico que manejamos en Química 1 es un balanceo por tanteo, que desde el punto de vista netamente químico es el balanceo más aceptado. Entonces, para un proceso estequiométrico, lo primero que tenemos que hacer va a ser precisamente la escritura de la reacción. O sea, no podemos balancear algo, no podemos determinar cantidades si no escribimos la reacción. Para eso tenemos que conocer la nomenclatura. Tenemos que determinar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. En una reacción química, los reactivos son los que se mencionan como los que reaccionan. Y los productos son los que se mencionan como lo que se produce. De hecho, la flecha que ven ustedes aquí es similar al símbolo de igual de matemáticas. Produce. Entonces, A más B reaccionan para producir C. Entonces, cuando hablamos de estequiometría, lo primero que tenemos que hacer, repito, es escribir la reacción. Lo segundo que tenemos que hacer cuando tenemos procesos estequiométricos es balancear la ecuación. Y vamos a hacer un balanceo por tanteo, que eso es importante que se entienda. Ya que tenemos balanceada la ecuación, el siguiente punto es compartir o convertir las cantidades que me dan en el problema, convertir las cantidades del problema, o sea, siempre me van a decir qué sustancias están participando del problema a moles. ¿Por qué a moles? Porque la ecuación está balanceada en moles. Esos coeficientes estequiométricos que se obtienen en el proceso de balanceo determinan la cantidad de moles que participan en la reacción química. Entonces, cierta cantidad de moles de A más cierta cantidad de moles de B producen cierta cantidad de moles de C. Entonces, las cantidades que nos den un problema, ya sean gramos, ya sean mililitros, las tenemos que pasar a moles. ¿Sí? Normalmente nos dan gramos, pero puede que nos den mililitros si se trata de un líquido, o nos den también litros si se trata de un gas. ¿Sí? Entonces eso hay que pasarlo a moles. Y ya una vez que establecimos eso, depende qué tipo de reacción. Profe, una pregunta. Ajá.
Eso es como lo que nos estaba enseñando en química uno a nosotros, ¿no? De hecho, es un Lo tema... de litros y... Sí, claro. Ajá, sí, Sí, de hecho, en ese sentido vamos. ajá, En el cuarto paso, gracias. bueno, el cuarto paso depende de lo que nos pidan en el problema, porque a veces nos piden que convirtamos los moles a gramos, ¿sí? Entonces ya lo que el siguiente paso es, evidentemente es determinar las cantidades que nos pidan en el problema. Pero miren, en el paso 3 tenemos digamos que una variedad de situaciones. El paso 3 dice convertir las cantidades del problema a moles, pero obviamente para llegar a esto, ¿sí? Tenemos que pasar por un proceso estequiométrico. Si la reacción es estequiométrica como tal, o si la reacción es con reactivo en exceso. Ahorita vamos a ver cada uno de esto lo más rápido posible. Entonces, cuando tenemos... Ay, ¿qué estoy haciendo? Cuando tenemos un reactivo en exceso, estamos hablando de que tenemos que calcular el reactivo limitante. O sea, aquí tenemos dos variantes. Cuando hay reactivo en exceso, que tenemos que calcular el reactivo limitante. Entonces vamos a particularizar cada punto. La parte 1, digamos que la que inicia el proceso estequiométrico, depende mucho de la manera en que ustedes identifiquen las sustancias. O sea, tienen que repasar nomenclatura, tienen que manejar la lista de guiones, tienen que estar atentos a eso. El paso 2 es el que vamos a ver ahorita. Espero que con esto quede un poquito más claro. Entonces vamos a ver el paso 2. En un proceso estequiométrico vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros somos fabricantes de rieles. Trabajamos en una compañía que se dedica a soldar rieles de ferrocarril, y para ese tipo de trabajo se requiere una reacción química que es la que se da con la termita. La termita es una mezcla de aluminio y óxido de hierro 3 que cuando se enciende con una mecha especial se obtiene como producto el óxido de aluminio y se obtiene hierro fundido, más menos 1000 grados centígrados, y chisporrotea el hierro fundido como si fueran balazos. Es algo verdaderamente una reacción peligrosísima. Digo que son como balazos porque si te cae una gotita de hierro fundido en una mano, pues te atraviesa como si fueras de goma, ¿no? Como si fueras de cera. Pero es la que usan para soldar rieles de ferrocarril. Entonces vamos a suponer que son fabricantes de termita. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una reacción química que primero tenemos que balancear. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el balanceo. Vamos a hacer un balanceo muy sencillo. Recuerden que para el balanceo por tanteo siempre empezamos por metales. El orden del balanceo no es trivial, facilita enormemente el proceso. Aunque el balanceo por tanteo no tiene una regla, ya que es tanteo, pues conviene a veces plantearnos una regla para hacerlo más fácil. Primero metales, luego no metales que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. En siguiente el hidrógeno y por último el oxígeno. En este orden vamos a trabajar. En este caso vemos que hay metales pero no hay hidrógeno. Sí, y tampoco Oye, hay... yo le puedo, perdón por interrumpir, ¿puedo mandarle un ejemplo de lo que está haciendo Sí, sí, más para es... que lo comparta Sí, y claro, más o nada menos más. Sí, claro que sí, nada más permite el dedito porque tengo nada más 20 minutos para ustedes. Con gusto ahí se me lo manda. Nada más permítame tantito, con todo gusto. Entonces empezamos con metales. ¿Metal cuál? El aluminio. ¿Qué otro metal tenemos? El hierro. Ahora vemos si hay no metales que no sean hidrógeno ni oxígeno. Pues no, en este caso, vean, no hay.
No hay ese caso. Nos pasamos directamente al hidrógeno, pero tampoco lo hay. Entonces pasamos directamente al oxígeno. O sea, es una reacción muy sencilla, un balanceo muy sencillo. Pero necesitaba algo sencillo para explicarles rápidamente el problema. O sea, aquí tengo que hay un aluminio, puesto que no hay ningún subíndice ni ningún coeficiente. Aquí hay uno. Recuérdense que el 1 no se escribe en matemáticas ni en química. Un aluminio como reactivos, pero ustedes observan, hay, después de la flecha, hay 2 aluminios como productos. Entonces me está faltando, ¿verdad? No está equilibrado esto. Entonces voy a tener que poner un coeficiente 2 en el aluminio para que ya tenga 2 aluminios de ambos lados de la ecuación. Esto es el primer paso de balanceo, ¿no? Tendría 2 aluminios del lado de reactivos y 2 aluminios del lado de productos. Ahí vamos bien. Seguimos con el siguiente metal, que es el hierro. Vean ustedes, tienen 2 hierros del lado de reactivos y aquí nada más hay uno. Habrá que poner entonces un coeficiente 2 al lado del hierro. Si ustedes nunca pueden poner subíndices para balancear, recuerden, eso es muy importante. Y tampoco pueden intercalar coeficientes en la fórmula. Entonces ahí está ya. Siguiente paso, observar los oxígenos. Vamos a ver los oxígenos. Acá tenemos 3 oxígenos y del lado de producto tenemos 3 oxígenos. La ecuación ha sido balanceada. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte estequiométrica. Vamos a suponer que me están preguntando ¿cuánto hierro fundido? Voy a poner aquí el enunciado y espero que con este enunciado ya podamos entender lo que quiero decir. Dice el enunciado. Fíjense. ¿Cuánto hierro se obtiene si se hacen reaccionar fíjense, vamos a poner las cantidades 60 gramos de aluminio con una pureza, es importante la pureza, del 80%, con 60 gramos de óxido de fierro o hierro, es lo mismo, de hierro 3, porque acuérdense que hay que poner siempre, cuando son compuestos que tienen elementos que tienen más de una valencia, hay que indicar qué valencia está trabajando, con una pureza del, vamos a poner también del 70%. De hecho, se usan purezas más o menos cercanas al 80%. ¿Sí? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuántos hierros se obtiene si se hacen reaccionar 60 gramos de aluminio con una pureza del 80% con 60 gramos de óxido de hierro con una pureza del 70%? O sea, aquí tenemos ya el proceso. Obviamente para ello necesitamos la ecuación balanceada. No podríamos contestar esta pregunta si no tenemos la ecuación balanceada. Entonces vamos a poner abajo de las sustancias que acabamos de balancear las cantidades que nos están pidiendo. Entonces aquí ponemos 60 gramos de aluminio. Y acá también ponemos 60 gramos de óxido de hierro. Pero este está al 80%. Y este está al 70%. Y ahorita no hemos puesto rendimiento, que alguien podría decir, y aparte la reacción tiene un rendimiento de tanto, ¿no? Pero ahorita no vamos a balancear rendimientos, no vamos a poner rendimientos, vamos a dejarlo así, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el algoritmo para trabajar? ¿Qué es un algoritmo? Es un procedimiento. Si analizamos un poquito el problema, primero tenemos que pasar las cantidades, como mencionamos hace un momento, las cantidades del problema a moles, para ver qué tipo de reacción tenemos, si es estequiométrica o hay un reactivo en exceso. Por entrada podemos ver, sin necesidad de pasar a moles, que tenemos 2 cantidades a reaccionar. Como nos dan las 2 cantidades de reactivo, normalmente no nos dan cantidades estequiométricas.
Nos dan cantidades donde hay un reactivo en exceso. Entonces tenemos que determinar el reactivo limitante. Bien. Entonces repito, para ello tenemos que pasar estas cantidades que están en unidades de masa a unidades de cantidad de materia, que son los moles. Entonces el algoritmo, si lo queremos poner por acá, voy a borrar tantito esto del balanceo. De todas maneras está grabando este video y van a poderlo ver con calma en WhatsApp. Espero que hayan visto los otros 3 que subí. Bien. Entonces tenemos aquí que el algoritmo para resolver este problemita va a consistir en pasar para los reactivos, ¿verdad? Pasar los gramos de los reactivos, que son gramos muestra, puesto que está implícita una pureza, es importante eso, pasar los gramos muestra primeramente a gramos puros y luego pasar de gramos puros a moles. Ese sería el algoritmo. Bueno, depende del tipo de programa, pero generalmente el algoritmo es conversión a moles, ¿sí? Ese va a ser el algoritmo para pasar los reactivos a moles. Una vez que concretemos este algoritmo, habrá que determinar el reactivo limitante, que eso sería el siguiente paso. ¿Cuál es el reactivo limitante? Porque tenemos 2 cantidades como reactivos. Y repito, generalmente cuando nos dan las 2 cantidades de los reactivos, seguramente es que nos están pidiendo que calculemos el reactivo limitante. ¿Sí? Ahorita rápidamente vamos a ver lo del reactivo limitante. Se los voy a explicar nuevamente y luego retomamos el algoritmo. ¿Aquí alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Digo, como tengo poquito tiempo, quiero aprovecharlo al máximo. De todas maneras, les digo más tarde, con toda confianza, hoy porque se me presentó lo de la junta, pero más tarde con toda confianza podemos trabajar. Vamos a trabajar un poquito sobre el reactivo limitante. El reactivo limitante es el que limita la producción, como su nombre lo dice. ¿Sí? Sí, ahí está la junta. Entonces tengo que pensar en el caso que planteábamos de las hamburguesas, ¿verdad? Teníamos los bollos para hacer las hamburguesas. Imagínense que trabajan. Les decía que este ejemplo me gusta porque como que queda muy grabado. ¿Sí? Ustedes trabajan en McMugre, donde es una compañía de fabrican hamburguesas clandestinas, ¿verdad? Donde la receta secreta es una rata por bollo. Entonces tendríamos que obtener siempre eso. Si no, acuérdense que las franquicias son muy celosas, ¿eh? Si alguien compra una franquicia y se le ocurre ser creativo y lo sorprende, le cancelan la franquicia y pierde su dinero. Entonces son parte de una franquicia, entonces tienen que seguir la receta. Entonces vemos aquí que la receta es una rata por bollo. La pregunta sería cuántas hamburguesas pueden obtener si tienen 4 bollos y 2 ratas. Pues evidentemente pueden obtener 2 hamburguesas. ¿Sí lo ven? Porque entonces el reactivo limitante es la rata. ¿Sí? Y van a sobrar 2 bollos una vez que termine la producción. ¿Sí lo ven? Bueno, entendiendo esto del reactivo limitante, podemos fácilmente trasladarlo al proceso químico. ¿Sí? Entonces ahorita lo que tenemos que averiguar es cuál es el que produce menos producto. Entonces, nuevamente la pregunta que nos hacemos para calcular el reactivo limitante es ¿cuál produce menos producto? Porque miren, fíjense bien. Ahí, que estamos escribiendo. Si consideramos a los bollos, tenemos 4 hamburguesas.
pero si consideramos a las ratas tendríamos 2 hamburguesas. Entonces, ¿cuál produce menos producto? Pues las ratas. Por consiguiente, el reactivo limitante son las ratas. ¿Ya vieron? Lo mismo vamos a aplicar para el caso de la reacción química. ¿Cuál de estos dos producen menos producto? Entonces tenemos que evaluar cuál van a ser las hamburguesas, si el óxido de aluminio o el hierro. Yo siempre les recomiendo que trabajen como el que tenga menos coeficiente, ¿sí? O sea, no importa con cuál trabajen, pero que trabajen como el que tiene menos coeficiente. Esa es la recomendación general, pero también se tiene que ver que lo que nos están pidiendo es hierro, no óxido de aluminio. Entonces también sería más rápido determinar cuál de estos dos reactivos es el que me produce menos hierro, ¿sí? Vamos a trasladar entonces esta reacción para fácilmente determinar esto, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Uy, se me movió el lápiz. Perdón. Que no es fácil hacerlo así, pero vamos a intentarlo más pasito. Uy, no, mejor lo hago por cuadrito. No me deja. Entonces vamos a trasladarla. Uy, qué necedad. Vamos a trasladar esta reacción acá. Entonces fíjense, vamos a determinar cuál es el que me da menos producto. ¿Sí? Vamos a analizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien fácil. Vamos a convertir esta cantidad obviamente a moles. Vamos a convertir esta cantidad a moles. Y luego vamos a, siguiendo la regla estequiométrica, en el caso de esta reacción, vemos que hay 2 moles que producen 2 moles de hierro. 2 moles de aluminio que producen 2 moles de hierro. 1 mol de óxido de hierro 3 que producen 2 moles de hierro. Entonces vamos a ver cuál de estos dos me producen menos hierro. ¿Sí me siguen? ¿Sí me van siguiendo? Entonces ya vamos a acabar esto rápidamente. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el proceso. Les decía, el algoritmo es pasar de gramos muestra a gramos puros y luego de gramos puros a moles. Es importante para pasar a moles que siempre tengamos las masas molares de las sustancias en cuestión. Entonces, el primer paso sería determinar las masas molares, porque ya sé que las necesito. Y para el aluminio, pues nada más buscamos en la tabla periódica la masa atómica del aluminio. Eso es importante que tengan siempre una tabla periódica, porque si no tienen tabla periódica, pues van a estar batallando ahí para estar determinando masas molares, ¿no? Yo aquí tengo una tabla periódica. Entonces voy a buscar primeramente el aluminio. ¿Sí? Vamos a buscar el aluminio. Acá está el aluminio. Y veo que su masa atómica, es que esta tabla no se ve muy bien, pero es de 27. ¿Sí? Es de 27 la masa atómica del aluminio. Aquí está mejor, estaba muy fea. 27. Entonces ya vamos a ir poniendo las masas atómicas donde van. Ok, al aluminio le ponemos una masa atómica de 27 gramos puros por cada mol. Las voy a poner arriba las masas atómicas para retomarlas rápidamente. Ahora voy a calcular la masa molar del óxido de hierro 3. Fíjense, eso es muy fácil, ya tienen que fácilmente hacerlo. Enlisto los átomos que participan en la formación del compuesto, que es hierro y oxígeno. Observo cuánto tenemos de cada uno como subíndice. Ojo, los coeficientes nunca se utilizan para calcular masas molares. O sea, nunca vayan a usar los números grandes para calcular masas molares. Siempre los chiquitos. O sea, acá tengo 2 y acá tengo 3. Entonces voy a buscar en la tabla periódica, ¿verdad?, las masas molares de los átomos implicados. Para el hierro, veo que para el hierro la masa molar es de 55.8. ¿Sí? Vamos a ver 55.8.
gramos puros por cada mol. Recuerden que la masa molar siempre está dada en gramos puros por cada mol. Mientras que el oxígeno, vamos a checar el oxígeno, tiene una masa molar de 16. ¿Sí? Vamos a irnos al oxígeno, masa molar de 16. Vamos a multiplicar, ¿verdad? Gramos puros por cada mol. 2 por 55.8 y luego 3 por 16 y lo que nos dé lo vamos a sumar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? No hay ningún problema. Espero que no. Aquí tenemos la calculadora. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, primeramente, 2 por 55.8 me da 111.6. A esto le voy a sumar, ¿verdad? Voy a poner un paréntesis. 3 por 16 y cierro el paréntesis y le doy igual. Y la masa molar es de 159.6. Este 159.6 lo voy a poner arriba de la sustancia implicada. La masa molar 159.6 gramos puros por cada mol. Y bueno, ya tenemos la información necesaria para hacer el cálculo. Ahora sí vamos a aplicar el algoritmo que acabamos de ver, ¿verdad? Acá está. De gramos muestra a gramos puros, de gramos puros a moles. Entonces nuevamente planteamos aquí el algoritmo, gramos muestra a gramos puros, de gramos puros a moles. Entonces, primeramente, para pasar de gramos muestra a gramos puros debemos recordar que necesitamos la pureza. Y para pasar de gramos puros a moles necesitamos la masa molar. Que ya la tenemos, todos estos ya los tenemos. Entonces primero tenemos cuántos gramos muestra. Tenemos para el aluminio, tenemos 60 gramos, pues para el caso del aluminio, tenemos 60 gramos muestra. Y vamos a convertir con la pureza a gramos puros. Tenemos una pureza del 80%. Eso quiere decir que hay 80 gramos puros por cada 100 gramos de muestra. Gramos muestra con gramos muestra se cancela, ya tendría gramos puros. Y luego con la masa molar convertiría esos gramos puros a moles. La masa molar es de 27 gramos puros por mol. Por cada, como lo quiero son moles, los moles los pongo arriba. Y abajo pongo los 27 gramos puros. Gramos puros con gramos puros se cancela. Y ya tendríamos los moles. Es importante recordar las cifras significativas. Aquí no me han puesto un punto decimal. Por consiguiente, aquí hay una cifra significativa. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer el cálculo. 60 por 80 entre 100, nuevamente entre 27. Y el resultado es 1.777 periódicos. Redondeado a una cifra significativa sería 2. ¿Sí? Se obtienen 2 moles. ¿Ven? Ahora vamos a hacerlo para el óxido de hierro 3, que ya tenemos también ahí. Tengo 60 gramos también, muestra. Pero la pureza es diferente, aquí la pureza es del 70%. Como lo que quiero son gramos puros, los gramos puros los pongo arriba, 70 gramos puros por cada 100 gramos de muestra. Recuerden que la pureza es una porcentual. Gramos muestra con gramos muestra se cancela, ya tengo gramos puros igual. Y luego voy a pasar los gramos puros a moles, según el algoritmo. Para eso requiero la masa molar. Como lo que quiero son moles, los moles los pongo arriba. Y abajo los 159.6 gramos puros. Y vamos a hacer el cálculo. 60 por 70 entre 100, nuevamente entre 159.6. Y el resultado, vean, es 0.26, ¿sí? Y bueno, no es periódico, pero son muchos decimales. Yo no voy a usar una cifra significativa, no voy a poner todo esto. Ya que nada más tengo una cifra significativa en el dato, voy a recortar a una cifra significativa. O sea, después del 2
está el 6, o sea que tengo que dejarlo el 2 en 3, porque acuérdense que cuando la cifra que sigue es mayor de 5, subimos a una unidad la cifra anterior. Entonces 0.3, la respuesta son 0.3 moles. Pues aunque de inicio parecía que eran las mismas cantidades, aquí vemos que son diferentes cantidades en realidad. Pues estos moles que acabo de calcular los voy a poner ahora. Fíjense bien, voy a borrar tantito esto, al fin y al cabo que está el video. Voy a borrar esto y voy a poner los moles que corresponden a esas cantidades. ¿Vale? Pues aquí en lugar de esto voy a poner que son 2 moles. Y acá en lugar de esto voy a poner que son 0.3 moles. ¿De acuerdo? Y bien, ya he hecho esto, pues ya determiné las sustancias. Ahora voy a determinar el reactivo limitante. Tengo que ver cuál de estos dos me producen menos óxido de hierro 3. Entonces fíjense cómo se va a hacer. Voy a hacer uso de los coeficientes estequiométricos. Me dicen que 2 moles de aluminio producen 2 moles de hierro. Pero yo no tengo, ahora fíjense, afortunadamente yo tengo 2 moles de aluminio. Entonces, ¿cuántos moles de hierro se van a obtener? Pues evidentemente 2 moles. ¿Se fijan? Voy a borrar tantito esto para que no se me amontone aquí. Entonces ya tengo 2 moles. Ahora voy a ver cuánto me produce el óxido de hierro 3. Me hice la ecuación balanceada. 1 mol de óxido de hierro 3 produce 2 moles de hierro. Pero tú no tienes 1 mol, tú tienes 0.3 moles. Entonces hacemos un producto cruzado. 0.3 por 2 entre 1. Y lo que me dé lo pongo aquí. Es cruzado, es una regla de 3. 0.3 por 2 entre 1. Bueno, nada más sería 0.3 por 2, ¿verdad? No tiene sentido dividir entre 1. Entonces 0.3 por 2. Y me da 0.6. ¿Se dan cuenta? Me da 0.6. Perdón, profe, es que está fallando el internet. No se preocupe. Está haciéndose el video, no se preocupe. Entonces fíjense, ¿cuál es el reactivo limitante? El que me produce menos producto. ¿Quién me produce menos producto? Pues aquí evidentemente es el óxido de hierro 3. Es el reactivo limitante. Y es a partir del reactivo limitante que yo determino la cantidad de producto que se va a obtener. En este caso las ratas son estas y las hamburguesas que se obtienen son estas otras. La respuesta son 0.6 moles. Como la pregunta del problema está en función de cuánto se obtiene, cuánto hierro se obtiene, puedo dejarlo en moles, pero también lo puedo convertir a gramos. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? Pues el algoritmo para pasar de moles a gramos sería de moles a gramos, es igual que de gramos a moles, usando la masa molar. Entonces nuevamente tendría que buscar la masa molar del hierro, que ya la habíamos determinado que era de 26 y algo. Acá la vemos. 55.8, perdón, 55.8 es la masa del hierro. Ven, ya me están llamando. Entonces tenemos aquí 0.6 moles. El factor de conversión, la masa. Como lo que quiero son gramos, ahora pongo los 55.8 gramos arriba y abajo los moles. Y ya nada más sería una simple multiplicación. 0.6 por 55.8. Y nos da 33.48. La respuesta a este problema son 33.48. Ahora, ¿cuántas cifras significativas? Es importante. Una cifra significativa. Se ve que redondearlo simplemente a 30 gramos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Muchachas, perdón.
Bueno, ok. Este problema puede tener diferentes caminos. Puede ser que no me den la sustancia en sólido, me la den como líquido, una concentración. Tendrá que pasar de la concentración que tengo a moles. O puede que me den un gas. Tendría que usar la ecuación del gas ideal para pasar de los litros a moles. Esas son las variantes que puede haber. Puede también que me pidan un producto que está como gas. Entonces tendré que pasar esos moles a litros usando la ecuación del gas ideal según las condiciones que me dan. Recuerden que cuando son condiciones estándar o TPS, siempre 22.4 va a ser los litros que se van a obtener por cada mol. Y ya si no son condiciones TPS o estándar, tendremos que aplicar la ecuación del gas ideal. Siempre recordando las unidades de presión que hay que emplear, que son atmósferas, ¿verdad? Las unidades de temperatura, que son Kelvin. Y considerando la constante del gas ideal con su valor de 0.082 litros atmósferas sobre Kelvin mol. Esos datos ya los hemos visto en cuestiones de gases, pero bueno, yo ya sería cuestión de que lo compartiéramos. Cualquier otra duda al respecto, trabajaríamos esas particularidades, ¿no? Pero la generalidad de la estequiometría que acabo de ver con ustedes es la más importante. O sea, esto es lo más importante de estequiometría. Yo ya con esto ya lo estaría grabando. Y bueno, por esta ocasión tendré que hacer un cierre de esta.